conflictos públicos. La doctora Lilaide es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Empresarial, especialista en docencia universitaria y en ciencia política. De igual manera es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia y actualmente es de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Universidad de Alcalá de España. Tiene experiencia como docente de la Facultad de Derecho de la UNAP, docente de posgrados en Derecho Público y Derecho Empresarial UNAP. De igual manera, tiene una amplia experiencia profesional como secretaria general, jefe de oficina jurídica, asesora de despacho de la Gobernación de Santander y, en fin, una amplia experiencia con muchos conocimientos para brindarles a ustedes la mejor experiencia y la mejor capacidad para poder ejercer ustedes como conciliadores. Actualmente es nuestra decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, entonces aprovechen al máximo todos estos conocimientos que les va a compartir la doctora Lilaide. Doctora Lilaide, le doy la bienvenida y cualquier cosa estaría aquí pendiente. Doctora Lilaide tiene el micrófono apagado. Ya, gracias, Jenicita. Como siempre, pagando primiparadas. Muy amable, Jenicita, muchas gracias por la presentación. Saludo afectuoso para todas y todos nuestros queridos estudiantes en este diplomado de formación en conciliación, diplomado virtual que nos está acercando, por supuesto, a esa experiencia que la universidad tiene desde el año 2001 en el manejo de tecnologías en lo que es nuestro proceso de aprendizaje. Saben ustedes, algunos de pronto ya lo habrán vivenciado con las guías cátedras virtuales y con menos intensidad, pero con también una muy buena trayectoria en este diplomado virtual. Como sé que ustedes ya lo tienen muy apropiado, porque creo que esta es nuestra última sesión, o la última sesión dentro del diplomado virtual. Estamos en un grupo de aproximadamente 29 estudiantes. Tengo dos colegas, el doctor Gabriel Ferreira. Doctor Gabriel. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias, doctor. Me complace tenerlo en este grupo nutrido de nuestros estudiantes y, por supuesto, también acompañados con esa experiencia de quienes ya tienen el título profesional y están ejerciendo en el derecho. Pero lejanos al derecho público. Bueno, Ahí bueno. vamos aprendiendo. Bueno, listo. Bienvenido, doctora. Muchas gracias, mi doctora, muy amable. Me encanta compartir con usted. Y el doctor Ramón Angarita también está acompañándonos. Creo que el doctor Ramón todavía no. Bueno, que también forma parte de nuestro equipo. Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada que entiendo sí que es la última jornada dentro de esta formación en diplomado virtual. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Doctor Gabriel, los estudiantes que han tenido la oportunidad de compartir conmigo previamente ya están acostumbrados a esta diapositiva. Algunos estarán diciendo otra vez acto administrativo, otra vez régimen de entidades territoriales, pero advierto que siempre utilizo la misma diapositiva, la misma plantilla para que cuando la vean por ahí digan, yo ya sé eso de quién es. Pero vamos a hablar, por supuesto, del tema que nos convoca esta tarde, que es nada menos ni nada más que un tema muy bonito, muy álgido, como es el tema de la gestión de los conflictos públicos, acercándonos nosotros muy particularmente a lo que es el objeto del diplomado, es decir, la formación en conciliación extrajudicial. Tangencialmente tocaremos algo en materia judicial, pero siempre referida, como aquí lo advertimos, en materia contencioso administrativo.
ya no va a ser entonces la resolución de esos conflictos o controversias frente a lo que es los particulares, ¿cierto? Sino que desde ya estamos advirtiendo, vamos a tener, ¿cierto?, una parte que está siendo convocada a ese procedimiento de conciliación extrajudicial en lo público. Y en ese orden de ideas, ¿cierto?, tendremos unas identificaciones y unas consideraciones muy particulares frente a lo que ustedes ya han venido aprehendiendo en esas otras formas de conciliación extrajudicial. Advierto siempre que de entrada, asuntos de este tipo al consultorio jurídico llegarán de pronto, ¿cierto? Pero nuestros estudiantes en el consultorio no podrán asumir la representación, porque uno de los aspectos que marcan la diferencia entre nuestra conciliación extrajudicial en lo público y en otras áreas del derecho es precisamente el acreditar. Si vamos a actuar en representación de alguna de las partes, el acreditar ser ya abogados en ejercicio, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues a través del consultorio jurídico no podremos despachar, ni más faltaba, ¿cierto?, algún trámite de estos. Entonces, pero que esto no nos reste la trascendencia y la importancia que tiene. Primero, porque si se trata de nuestros estudiantes, tienen que tener esos conocimientos básicos que en alguna medida ya lo han debido apropiar en consultorio jurídico para poder instruir bien a ese usuario que se acerca a nuestro consultorio jurídico, en el sentido de indicarle, tenemos que conocer el procedimiento para por lo menos indicarles una muy buena asesoría de qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que dirigirse, ¿cierto? Como quiera que el centro de conciliación no podrá atender este tipo de asuntos. En regla general, ya miraremos o abordaremos algunas particularidades en materia municipal. Y en ese orden de ideas, sí saber que tenemos que dirigirnos a una procuraduría, ¿cierto?, que es la que tiene en su haber fungir como ese tercero neutral ante quien se deben surtir estas solicitudes de conciliación extrajudicial. Entonces, por lo menos que conozcamos, ¿cierto?, ese desarrollo para dar la instrucción o la asesoría debidas, así no podamos atenderlos en el consultorio jurídico. Y a los colegas, ¿cierto?, pues en la medida del ejercicio profesional, ahí sí ya con nuestra tarjeta profesional, conocer este mecanismo para efectos de representar ahí sí judicialmente los intereses de alguna de las partes. Eso de un lado, entonces, para encontrar la valía, digamos, de nuestra conciliación. Sin embargo, miren, ya hemos señalado dos aspectos trascendentales. De una parte, tengo que tener ya esa tarjeta profesional que me habilita para participar. En segundo lugar, los sujetos que van a intervenir o ante quien se va a intervenir en la conciliación va a ser también especial la Procuraduría. Pero al final, y de hecho por eso estamos nosotros al final, ¿cierto?, esos, decía, conocimientos que ustedes han aprehendido de esas otras formas de conciliación, por supuesto que también nutren nuestra conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo. Esas habilidades blandas, ¿cierto?, que han debido ustedes aprender en esos cursos previos, esa condición muy particular, ese ánimo que tiene que tener la persona que funge como conciliadora para efectos de ser lo que debe ser realmente un instrumento que permita un acercamiento entre esa parte convocante y esa parte convocada que apunte a la solución de los conflictos. Eso que ustedes ya desarrollaron, por supuesto que también lo tendrán apropiado quienes fungen como tercero neutral, les decía, ante quienes se surte este trámite de conciliación extrajudicial, es decir, ante nuestros procuradores judiciales en materia contenciosa administrativa, los vamos ya identificando: Procurador Judicial 1, Procurador Judicial 2,
es decir, el Procurador Judicial 1 que me atiende, ¿cierto? Todo lo que son asuntos que son de conocimiento de los juzgados administrativos, y los Procuradores Judiciales 2 que atienden asuntos que tienen que ver con conocimiento de los tribunales administrativos. Son servidores públicos en las voces del artículo 123 de nuestra Constitución de carrera administrativa. Y para acceder a esa condición de servidor público, en ese empleo público, pues han debido haber aprobado un examen dentro del cual se explora no solo la parte de conocimientos específicos, de conocimientos técnicos, sino también, por sobre todo, ¿cierto?, esa parte de manejo comportamental, ¿cierto?, esas condiciones especiales que son los que le dan la valía. Y en ese orden de ideas, respecto de ellos también entendemos nosotros, se cumplen esas condiciones que ustedes han podido explorar a lo largo de lo que es este diplomado virtual, ese curso de psicología que vieron ustedes, ¿cierto? El manejo de la ejecución de las actas, cómo se elaboran las actas, ¿cierto? Esas estrategias que han podido aprender a través de esas otras conciliaciones que ya han desarrollado, ¿cierto? Pues también serán puestas en práctica en nuestra conciliación extrajudicial. Entonces, repito, sé que están cansados, ya vamos acabando el diplomado, pero que eso no nos reste el ímpetu para esta jornada de 4 horitas, ¿cierto? Que vamos en la cual vamos a abordar nuestra conciliación extrajudicial. Iniciemos entonces con ese abrebocas y esa expectativa que puedo haber generado en ustedes. Lo primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este medio utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, nuestras célebres TICs? Diríamos que derivado de la pandemia, ¿cierto?, de nuestra COVID-19, que es la que nos apresuró y agilizó ese tema de la introducción de TICs en lo que es trámites judiciales y extrajudiciales. Repito, nosotros alguna experiencia ya tenemos desde la Universidad Autónoma en acercarnos a la implementación de TICs en procesos de aprendizaje. ¿Y por qué la referencia? Porque precisamente para abordar nuestro tema trataremos de dar una visión o un recorrido de cómo afectó este tema de la pandemia, el desarrollo de las actuaciones que se surten ante la Procuraduría. ¿Cuál fue esa vasta gama de normativa que hubo que producir para efectos de, en marzo del año pasado, recordemos, ¿cierto?, hacer como lo hizo la Procuraduría, no suspender términos, no suspender sus trámites, sino que implementar esa tecnología para efectos de garantizar la continuidad en la prestación de servicio. Por supuesto, no en las mismas condiciones, ¿cierto?, que se daban en el marco de la presencialidad, pero sí en unas condiciones que nos dieron que hablar. Ya referiremos nosotros eso que nos dieron que hablar en su momento, que dieron lugar a una serie de charlas, ¿cierto?, de espacios virtuales de disertación y de análisis, precisamente con ocasión de la normativa que se produjo. Entonces miraremos este tema de producción normativa en marco de pandemia de cara a lo que es el quehacer de la Procuraduría General, ¿cierto?, que es ante quien surtimos nosotros las actuaciones. Entonces, lo primero que hemos de identificar, ¿cierto?, es una serie de decretos legislativos, ya sabemos nosotros que fueron proferidos en el marco de esos estados de excepción, de esos 2 estados de excepción que se produjeron, en los cuales se apoyó el presidente y sus 18 ministros, para los efectos de, en alguna medida, mantener la continuidad en la prestación del servicio del Estado. Para resaltar, por supuesto, nuestro decreto legislativo 491 del 28 de marzo,
que grosso modo y en términos genéricos buscó precisamente lo que allí se advierte, la atención y la prestación de servicios públicos de las autoridades públicas, ¿cierto?, apoyados en la tecnología. Con un artículo 9 que nos dio que hablar, ese fue el que nos dio espacios de discusión a nivel de diferentes expertos en materia de contratación en lo público, de lo público, de derecho administrativo, y un decreto legislativo 564 que tuvo que expedirse precisamente para zanjar esa discusión que se venía dando de, bueno, ¿y qué hacemos con los términos de caducidad de los medios de control, de prescripción? ¿Qué hacemos? ¿Se suspendieron? ¿No se suspendieron? Etcétera. Eso por el lado, cuando tengamos algún tipo de inquietud o algún referente o queramos en alguna medida hacer algún aporte, no hay ningún problema, activan el audio, ¿cierto? Por lo que yo estoy allí en la pantalla yendo y viniendo, de pronto me puedo perder un momento si alguien levanta la mano. Entonces, si no me he dado cuenta y alguien levantó la mano, no hay problema, activan el audio y hacemos la intervención respectiva. Entonces, eso por el lado, decíamos nosotros, de los decretos legislativos. Pero por otro lado, ¿cierto? Y en el marco de esa situación particular que estábamos nosotros viviendo, pues se fueron dando una serie de reglamentaciones desde la Procuraduría General de la Nación. De hecho, diríamos nosotros, para resaltar una directiva 008, miren la fecha, 13 de marzo del 2020, ¿cierto? En virtud de la cual se dispuso desde el mismo 13 de marzo por parte de la Procuraduría la organización de trabajo interdiario con el propósito de que, recuerden, todavía no habíamos ingresado en aislamiento, con el propósito de, en alguna medida, con ciertas precauciones, tratar de mantener alguna atención, así fuese mínima, por parte de la Procuraduría y de los respectivos servidores públicos. Ya para el 16 de marzo, sabemos nosotros, estábamos ya a puertas del tema de aislamiento, se dispone ahí sí el trabajo en casa por parte de la Procuraduría, de tal manera que, repetimos nosotros, se buscó no suspender términos, no suspender la prestación de servicio por parte de la Procuraduría. De igual manera, una serie de resoluciones, ¿cierto? Una serie de memorandos que se produjeron al interior. Aquí tenemos algunos referentes en donde poco a poco y con la situación que se iba presentando, se fueron impartiendo instrucciones a esos procuradores judiciales 1 y procurador judicial 2 con el propósito de ir estableciendo o implementando cuáles iban a ser los instrumentos a través de los cuales ellos seguirían con la práctica de las audiencias, cómo se daba la suspensión de términos en un momento, ¿cierto?, de cara a la preparación de esas medidas o de esas herramientas, cómo hubo necesidad de ampliar el término, ¿cierto?, ese término que teníamos genérico, digamos, de 3 meses y que se mantiene, pero que en el marco de esa regulación de excepción, ¿cierto?, se amplió a 5 meses, ya lo miraremos, sujeto a qué. En todo caso, repito, instrucciones internas para garantizar, casi que, y me permito decirlo así como de entrada, dentro de lo que fue la resolución 127, ¿cierto?, y la 143, implementar que había que continuar con la práctica de las audiencias, ¿cierto?, para el trámite de estas conciliaciones extrajudiciales, así fuese apoyados en esa incipiente utilización de TICs, es decir, correos electrónicos sucesivos, ¿cierto?, que se iban dando, digo yo, hoy por hoy, casi que frente a esa época, señales de humo, ¿cierto?, correo electrónico va, correo electrónico viene, respuesta va, respuesta viene, ¿cierto?, hasta lo que tenemos hoy. Miren cómo hoy por hoy, ¿cierto?, ya estamos nosotros acostumbrados
a este manejo de la virtualidad que permite en alguna medida, si no lo mismo, pero por lo menos sí con unas mejores condiciones, esa comunicación y esa interrelación entre los diferentes sujetos que intervienen en cualquier procedimiento, sea judicial, cierto, sea extrajudicial, como el que nos ocupa. Hasta lo que tenemos hoy en la Procuraduría, nuestra sede electrónica con algunas fallitas en algunos momentos, cierto, pero que en términos generales diríamos nosotros nos apropia un espacio muy eficaz y eficiente para los efectos de hacer presentación de nuestras conciliaciones extrajudiciales. Repito, inicialmente trabajando correos electrónicos, presentando las conciliaciones a través de correos electrónicos debidamente identificados por la resolución, hoy por hoy ya con el manejo de lo que es nuestra sede o la sede electrónica de la Procuraduría. Para que no se nos olvide y la irresponsabilidad de la alegría de las fiestas decembrinas, ¿cierto? No nos lleven después a la tristeza en enero como nos pasó el año pasado. Recordamos rápidamente, doctor Gabriel, lo paso ahí rapidito porque ellos ya algunos de pronto han compartido conmigo estas breves referentes de tema de pandemia y normativa, pero si cualquier cosa, con el mayor de los gustos, reitero, activando micrófono y participando, ¿vale? Hitos de la pandemia, decimos nosotros, algunos de ustedes, repito, de mis estudiantes ya, bueno, ya estamos aquí, lo vamos a pasar, repito, rápidamente. Organización Mundial de la Salud, 11 de marzo del año pasado, nos declara la COVID-19 pandemia. Y de allí se deriva toda una serie de producción normativa, ¿cierto?, en todos los estados, no se trató solo de nuestro estado, sabemos que esto es un evento que tristemente afectó toda la humanidad, y cuando digo tristemente es por los fallecimientos y las pérdidas y las no despedidas que muchas familias tuvieron o tuvimos que soportar por cuenta de esta COVID-19. ¿Qué actuaciones se derivaron? En primer lugar, la de nuestro ministro de Salud, que ahí, les digo yo, en la soledad del escritorio, ¿cierto?, él con su lapicero expide las correspondientes resoluciones a partir de los cuales entra a declararnos lo que es ese estado de emergencia sanitaria. Que repunto nuevamente, tenemos que tenerlo presente, porque parte de la producción normativa que se dio va ligada hasta cuando nos dure la emergencia sanitaria. Entonces, diríamos nosotros que parte de esa normativa que se da, ¿cierto?, tratando de posibilitar el que se continuara con la prestación del servicio de la administración en términos generales o del Estado en términos generales, pues irá sujeta a esa fecha. Y un presidente de la República y sus 18 ministros, yo les recalco mucho, doctor Gabriel, y no sé si el doctor Ramón de pronto ya llegó, le recalco mucho a nuestros estudiantes el que es el presidente con sus 18 ministros, no el gobierno nacional. Se trata aquí de una decisión en donde nuestro presidente, con la refrendación de todos los ministros, hace uso precisamente de ese estado de excepción que es el estado de emergencia económica, social, ecológica, ¿cierto? Y por causa de calamidad pública. A la fecha, para que no se nos olvide, mal contados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Pronunciamientos de nuestro ministro, 8 resoluciones a través de las cuales ha ido prorrogando, ven ustedes ahí las fechas, mediante estos actos administrativos, repito, proferidos por él solo, el estado de emergencia sanitaria, de tal suerte que en días pasados tuvimos nuestra última prórroga, ¿cierto?, mediante la resolución 1913 del 25 de noviembre, vean ustedes, está
calientita, ¿cierto? En virtud de la cual se nos prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el próximo 28 de febrero del año 2022. Esa es la actuación y esta será la fecha que nos marque, ¿cierto? Algunas de las, repito, previsiones normativas que se dieron. Por su parte, un presidente y 18 ministros que dieron uso, decíamos nosotros, a ese artículo 215 de la Constitución Política que nos enmarca ese tema de estados de excepción, muy particularmente el de emergencia económica, social, ecológica, ¿cierto? Y por causa de calamidad pública. Aquí empiezo yo a preguntar, porque como con algunos ya me he familiarizado, Claudio, para que no se me duerman, Claudio, ¿me alcanzas a recordar por qué dos declaratorias? Una declaratoria, un DLD 417 y un DLD 637. ¿Por qué dos declaratorias? ¿Por qué no una prórroga? ¿O cómo estamos moviéndonos aquí en este marco de estado de excepción? ¿Alcanzas a recordar, Claudio? Claudio, no me pueden dormir, porque recuerden que yo voy preguntando, además la Constitución Política, ¿cierto? Nuestro soporte a la mano y por supuesto nuestra ley 1437. Claudio. Señora. ¿Alcanzas a recordar? Ya voy a salir corriendo, profe. Señora. Claudio, ¿alcanzas a recordar? Esto ya lo vimos nosotros. ¿Por qué dos declaratorias de estado de excepción? ¿A qué le apuntó la primera? ¿A qué le apuntó la segunda? ¿Y por qué dos y no una prórroga? Profe, no me acuerdo. Eso fue al principio del semestre que usted nos comentó, pero no me acuerdo, profe. Alguien con los que, listo, Claudio, no hay problema, tranquilo, hijo. Alguien con los que yo haya compartido que recuerde, o el doctor Gabriel de pronto si lo tiene presente. ¿Alguien levantó la manito? Profe, no recuerdo si fue que se estipuló un tiempo determinado. No recuerdo si fue eso. Sí, efectivamente, doctor Gabriel, estamos hablando, recordemos nosotros, de un artículo 215 que nos dice que se podrá declarar, ¿cierto?, la emergencia económica, social, ecológica y por causa de calamidad pública, diferente al estado del 213 que me trabaja en la conmoción interior, donde sí se pueden prorrogar, aquí no. Recuerden, y alguien que me ayude con la lectura o tener presente ahí el artículo 215 de la Constitución Política. ¿Cuál es temporalmente la regulación que se hace, cierto, por parte de nuestro artículo 215? Hasta 90 días en la vigencia fiscal, ¿cierto? Pero no de manera, con posibilidad de prórroga. Es una restricción sí que se nos hace en cada año, ¿cierto? Máximo 90 días, ¿cierto? Y en ese orden de ideas podrá darse hasta, digamos, 3, porque el término genérico que se nos señala para su utilización, pues va a ser el de precisamente 30 días. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura del 215? Bueno, aquí lo tengo a la mano, pero vayamos buscando la Constitución para que me colaboren, ¿vale? Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212, guerra, y 213, conmoción, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, no el gobierno, el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta
de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Si ustedes se van al 2.13, recuerden, allá sí se habla de prórroga del estado de conmoción interior. Nosotros no, en emergencia económica tenemos que hablar hasta de 30 días, máximo 90 en el año, ¿cierto? Sin que excedan, por supuesto, de esos 30. Luego hablaríamos hasta de 3 declaratorias de excepción. Entonces aquí no podíamos hablar de prórroga. Sale una primera, ¿cierto? Declaratoria, miren la fecha, 17 de marzo, 11 de marzo, Organización Mundial de la Salud nos declara la COVID, ¿cierto? El 12 de marzo entramos en emergencia sanitaria y el 17 de marzo es cuando entramos en el estado de excepción. En ese estado que, recuerden ustedes, algunos criticaban, oigan, no nos metamos en estado de excepción, nosotros tenemos un triste recuerdo en la anterior constitución política, el llamado estado de sitio, donde la cosa se nos volvió como natural, como normal, y resulta que son estados de excepcionalidad, ¿cierto? Estados donde el Ejecutivo se apropia o se le entregan al Ejecutivo una serie de atribuciones que en términos o en condiciones de normalidad no las tiene. Y entonces algunos decían, no, pues estamos hablando de emergencia sanitaria, de COVID-19, de calamidad pública, ¿por qué más bien no ampararnos, ¿cierto?, en la ley 1523 que permite al Ejecutivo y a los administradores, ¿cierto?, en alguna medida, alguna flexibilidad de cara a la atención de esa calamidad pública. Les resalto yo siempre de entrada, sí es cierto, la 1523 en casos de calamidad pública permite una cierta flexibilidad en temas como contratación, pero hay otras competencias que no se tienen con una declaratoria de calamidad pública. Por ejemplo, modificar códigos, que en tiempos de normalidad, recordemos nosotros en las voces del artículo 150, numeral 10, donde se habla de facultades extraordinarias, donde el Congreso le entrega, ¿cierto?, su quehacer al Ejecutivo para que funja como legislador. Hay una restricción que se nos da en la parte final de ese numeral 10, donde dice hay ciertas atribuciones que no le puede entregar el Congreso al Ejecutivo mediante el ejercicio de facultades extraordinarias. Por ejemplo, les decía, la reforma de códigos, y aquí a nosotros nos tocó echar mano de la reforma de códigos. Vimos cómo reformamos nuestro Código General de Proceso, cómo nuestra ley 1437, o mejor, la reforma introducida por la 1755 en materia de derecho de petición también tuvo que ser objeto de reforma. Vimos cómo la contratación estatal tuvo que ser objeto de reformas. Muchas áreas, ¿cierto?, no solo de lo público, sino también de regulación de derecho privado, fueron objeto de reforma, y eso no se logra con una 1523. Eso se logra es cuando el presidente queda investido, ¿cierto?, de esas competencias amplias por ese estado de anormalidad o por ese estado de excepción. En ese orden de ideas, ¿cierto?, encontramos nosotros el aval, y que de hecho no tanto nosotros, la Corte Constitucional, ¿cierto?, que advertimos. Hola. Hola, sí señora, ¿quién está? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya salió, ¿necesitas código? Doctora, Dana. yo creo que se le prendió Dana. el micrófono a la amiga. ¿Qué? Ya te silencié, Dana. Gracias, Gina, muy amable. Sí, señora, ya y otra vez se abrió. Pero yo cómo hago para saber si dejó el celular acá. La amiga. Está. Dana. Listo, Gina, ya podemos silenciarnos. Listo, gracias, Gina, muy amable. Bueno, o a Gina o a Dana, no sé quién es. Profe, una preguntita. Sí, señor doctor. Mire, prendo la cámara, doctor.
es que me estaba acordando que precisamente lo que usted acaba de mencionar, todos los estudiosos, y de por sí, bueno, hubo varias conferencias y se decía que hasta dónde esa facultad en tiempos de pandemia de un presidente de la República, en un momento dado, podría modificar leyes y volverse o atentar contra la democracia en términos generales, ¿sí? Volverse una especie como de dictador y hasta dónde podría atentar con la democracia y más concretamente contra la función del Congreso de la República, ¿sí? Entonces, se dio en su momento las discusiones y todavía están los debates. Cierto, totalmente. Mm. Y no solo a nivel de nosotros, porque recuerde, doctor Gabriel, que por otros países también echaron manos de estados de excepción. España fue uno de esos, ¿cierto?, que hizo también uso de esa excepcionalidad. Y la crítica era esa, porque miren cómo en alguna medida empiezan el tema de derechos fundamentales, ¿cierto?, a ser objeto de, con esas potestades especiales, hacer objeto no de suspensión ni de limitación, pero sí de restricción, ¿cierto? Sin embargo, lo que estábamos ya advirtiendo, doctor Gabriel, esto pasa por nuestro control en la Corte Constitucional, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, la Corte hace el estudio juicioso y le encuentra la suficiente motivación, encuentra ajustado a la proporcionalidad, aplicando el test de proporcionalidad, dice, sí, la situación es tan excepcional, de hecho nunca la había vivido la humanidad, que era necesario, ¿cierto?, entrar a utilizar este régimen de excepción. Solo por decir algo ahí más o menos de manera genérica, doctor Gabriel, por una medida que no tocó con los estados de excepción, ya ahorita lo puntualizamos más, quedamos guardados todos, y entonces uno diría, ¿y los contratistas? Ellos tienen un débito obligacional, por ejemplo, el de la construcción de una obra, y entonces, sí, la fuerza mayor, el caso fortuito, uno sabe, se constituyen en alguna medida esa causal que le va a justificar su inacción frente a la obligación que tiene que estar cumpliendo, pero es que no es solo eso, es también, y los obreros que él tenía, o las personas que tenía mejor subcontratadas, que quedan guardadas, quién les paga, cómo les pagan, su sustento era solamente, mire que se vino toda una serie de situaciones, ¿cierto?, que daban lugar a, por ejemplo, medidas como las que se tomaron inicialmente en el 440, que es no suspenda, por lo menos a las entidades públicas, no suspenda los contratos. Usted no puede suspender los contratos, usted va a tener que seguir pagándole a un contratista, así no esté cumpliendo el objeto contractual, ¿cierto? En ese orden de ideas, precisamente ese decreto legislativo, ya lo miraremos, 491, les dio esa obligación hablemos de lo público, a las entidades estatales, no podrá suspender, ¿cierto?, los contratos de prestación de servicios y va a tener que seguir pagándole al contratista, así no esté ejecutando el objeto contractual. Que mire que son medidas súper extraordinarias, donde la ley 80 lo primero que le dice a uno es, si el contratista no te trabaja, tú no le pagas, y ya empiezas a jugar con incumplimiento y todo, pero es que aquí era situación de excepcionalidad, yo lo tengo guardado, y además de que lo tengo guardado, sé que su familia, él, comen de los honorarios que yo le estoy pagando, y en ese orden de ideas no lo puedo dejar guardado y sin dinero, sin recursos. Entonces, implementar medidas como las que se implementaron, ¿cierto?, en ese decreto nuestro 440 y en ese 537, que ya de pronto alguna referencia haremos. Eso no se puede en estados de normalidad. Miren que cuántos problemas tuvimos nosotros con el Congreso para que el Congreso funcionara, mientras nosotros sacábamos leyes, ¿cierto?, pues, y la gente, y tocaba atender la situación. Por eso, toda la argumentación que daba, por supuesto, la Corte Constitucional, lo que dio la Corte Constitucional, ¿cierto?, en nuestro fallo C-145 del 2020, que es donde pasa el control de constitucionalidad este decreto. Doctor Gabriel, yo lo denomino DLD, decreto legislativo declarativo, porque la Corte, frente a los estados de excepción,
ha venido estableciendo una distinción leve, pero que en materia de control resulta ser sustancial. Una cosa es el decreto legislativo que declara el estado de excepción y otra cosa es el decreto legislativo también, no declarativo, sino el que se expide para conjurar la situación que da lugar a ese estado de excepción. Lo que señalo yo, que desde el punto de vista del nomen, ni le quita casi ni le pone, y es el mismo presidente con sus 18 ministros, pero a la hora de hacer el control de constitucionalidad, la Corte sí nos ha dicho, yo le tengo que hacer un control más estricto al decreto que declara el estado de excepción, ¿cierto? Y en nivel intermedio a los decretos legislativos que se dictan para conjurar la situación de excepcionalidad. Ahí estamos acercándome un poquitico ahí a quienes sean expertos en el tema de teoría jurídica, ¿cierto? Combinando dos sistemas para los efectos de control. Uno, el sistema alemán, que es el típico test de proporcionalidad. Miremos a ver, ¿cierto?, cuáles son esas condiciones en las cuales debe darse para saber si sí son las razones suficientes las que determinan entrar en estado de excepcionalidad. Y esa otra parte, esa otra técnica de control ya del derecho anglosajón, y es que en algunos casos el análisis, el control de constitucionalidad lo hago estricto, en otros en nivel intermedio y en otros en nivel leve, que es de las cosas que nos han reconocido o que se le han reconocido en derecho comparado a nuestra Corte Constitucional. Oye, ¿cómo logras combinar, cierto, una técnica de eso que era otrora el típico sistema de derecho legislado o de derecho continental o de derecho positivo frente a otro sistema que es el sistema anglosajón? Reitero, hoy yo ya no puedo hablar de esa distinción tan tajante que de pronto cuando yo estudié sí se daba, ¿cierto? Este es el sistema continental o europeo, ¿cierto? Legislado, la norma, el código, la regla está ahí, la disposición permisiva, prohibitiva, descriptiva. Y de otro lado, el derecho anglosajón soportado, ¿cierto? En eso que se nos adentró también a nosotros, precedente, jurisprudencia, common law, ¿cierto? Costumbre para hablar de la norma de los mayores, etcétera. Un sistema que, repito, no es que no lo utilizásemos, ¿cierto? Sí, nosotros veníamos desde 1886 ya dándole visos y peso a la jurisprudencia, por allá con el tema de la doctrina legal probable, esa que tomamos del derecho español, ¿cierto? O lo que en derecho francés, para hablar del derecho administrativo, se llamaba jurisprudencia constante. Oiga, préstele atención a lo que digan los jueces, porque eso le va a servir a usted de criterio, juez, para efectos de tomar una decisión. Desde 1886 nosotros ya estábamos trabajando eso, que eran unos pequeños avances de eso del derecho anglosajón, ¿cierto?, frente a lo que sería nuestro sistema conocido típicamente como continental o europeo. Y entonces les decía, nuestra Corte que ha hecho la herramienta del test de proporcionalidad o la utilización de los diferentes tests para hacer el control constitucional de una norma implementada en unión de esa otra herramienta que utiliza el derecho anglosajón, y es o lo haces estricto, o lo haces en nivel intermedio, o lo haces en nivel leve. Y entonces para nosotros ya no es raro, ¿cierto?, el que la Corte nos diga nuestros fallos. Frente a este caso, tendré que realizar un un análisis estricto de constitucionalidad. Entonces, y como estricto, ¿por qué, Corte? Porque es que, por ejemplo, la norma contiene unas acciones afirmativas, unos tratos preferenciales, ¿cierto?, a un grupo de especial protección del Estado, a la mujer cabeza de familia, a la mujer en estado de embarazo,
a la Colombia mayor, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Entonces, como voy a implementar acciones afirmativas que no se le van a aplicar a todos, sino a un grupo especial, pues el control lo tengo que hacer estricto, para efectos de no violar ese principio de igualdad. Y entonces la norma se sujetará a un control, como su nombre lo indica, estricto. O no, yo ya le hice el control estricto, aquí que estamos hablando, ¿a qué? Al que lo declaró. Y entonces dije, sí, pandemia, mire toda la argumentación, toda la proporción, el test de proporcionalidad me da las bases para decir suficiencia, ¿cierto? En la argumentación, en la causa que está dando lugar a aperturar ese estado de anormalidad. A ese se lo hago estricto. Aquí encontramos nosotros el referente. A los 72 decretos, digo 72 porque quito el 417, a los 72 decretos que se expidieron para conjurar la situación que se decía en la 417, pues el control no va a ser estricto, el control será de nivel intermedio, porque este ya me pasó el control y estos derivan es precisamente de este. Entonces, en ese orden de ideas, por eso, doctor Gabriel, y de pronto para los que no lo recuerdan, si han tenido oportunidad de charlas conmigo, por eso es que coloco, distingo decreto legislativo declarativo. El 417, el que declaró el estado de excepción, y los 72 decretos subsiguientes que se expidieron. Recuerden que en total, con los dos estados fueron 115 decretos que se produjeron, ¿cierto? Por el presidente y sus 18 ministros. Recuerden que uno de ellos fue declarado inexequible porque faltó la firma de 2 ministros. Tienen que ser los 18. Se está hablando de un acto de refrendación. No estamos hablando de gobierno nacional, ¿cierto? Por allá en las voces del artículo 115. No, estamos hablando, ¿cierto? Ni más ni menos, ¿cierto? De una situación especial, y en ese orden de ideas los sujetos que van a entrar a empoderarse de ese estado, de esas competencias excepcionales, que serán nuestro presidente y sus 18, tendrán que confluir todos. Aquí no puede faltarme una firma que me falte, y el decreto legislativo inmediatamente deriva en inconstitucional. Les decía, si son decretos que están profusamente sustentados, claro, estábamos a estado de excepción, eso no es cualquier motivación, y más donde decíamos el control se lo iban a hacer estricto. En ese orden de ideas, ¿cierto? Pasa el control de constitucionalidad, tanto el decreto legislativo, creo que en nuestra plataforma de Canvas, Jenicita, ahí está, sí, está la presentación, ¿verdad? O cualquiera de los que haya ingresado a la plataforma, tenemos esta presentación, ¿cierto? Bueno, esta no. No, profe, esta no. Aparece otra. Esta no, ¿Cuál? porque esta está actualizada primero acá, bueno, y me puse y le cambié los matachitos. O sea, la información es la misma, solo que debe faltar de pronto y creería yo que debe de pronto faltar. Yo la subo nuevamente. Creería que de pronto faltaría la clase fue en qué mes, ya no alcanzo. No, creo que sí estaba ya, pues este es de agosto. Debería faltar esta casilla, que es la que se adiciona, ¿cierto? Y de pronto tiene otra forma, porque se la cambié para no tener lo mismo. Entonces yo la subo, no se preocupe, la subimos por si alguno quiere utilizar los referentes que estamos dando nosotros. Entonces, decía, bueno, ¿y cuál fue la argumentación? ¿Cuál fue ese soporte que dio el gobierno, el presidente con sus 18 ministros? Bastas como 24, 23 páginas, ¿cierto? Donde se daba toda esa serie de argumentos, donde se contaba que la OMS había declarado la COVID pandemia,
que ya estábamos en esta emergencia sanitaria, que los niveles de contagio iban increciendo, cierto que el nivel de ocupación de UCI iba también increciendo, bueno, que la afectación económica, que había que guardarnos porque había que prevenir, mitigar, evitar el contagio, cierto, los tristes cifras de muertos que empezábamos nosotros, a pesar de que desde enero ya, lo que pasa es que uno no quiere mirar a los vecinos, pero ya Italia nos contaba cómo estaba falleciendo la gente, Europa en general, ¿cierto? Nosotros ahí pues pensando que aquí no nos llegaba, y en ese orden de ideas, toda esa argumentación, ¿cierto? Que es la que da nuestro presidente y sus 18 ministros para decir, me tocó entrar en estado de excepción y empezar a adoptar una serie de medidas de cara a qué, y esto es importante, de cara a la atención de la dimensión sanitaria. Porque con este primer estado de excepción de emergencia, a lo que se le apuntó fue a eso, no nos contagiemos, ¿cierto? Hay que implementar medidas, como quiera que hay otras decisiones que se están tomando, como fueron las de aislamiento, que repito, no fueron con fundamento en el estado de excepción. Hay otras medidas dentro de las competencias normales, ahí sí, que tienen en su haber las autoridades que se están adoptando como medidas de aislamiento, y yo tengo que entrar a definir o habilitar esas condiciones especiales en esos tiempos de aislamiento. Entonces, pero el tema era eso, no nos contagiemos, nos toca guardarnos, tengo que mirar qué tengo que hacer para efectos de garantizarle el sustento, ¿cierto?, a mi gente que es la que está guardada. Tengo que entrar a regular temas de contratación, temas de prestación de servicios, cómo van a seguir funcionando las alcaldías, las gobernaciones, qué hago con mi gente de Sisbén 1, de Sisbén 2, qué hago con mi gente de habitantes de la calle, ¿cierto? O sea, todo lo que se le vino a los pobres alcaldes y gobernadores recién posesionados, recuerden ustedes, porque acaban de posesionarse en el mes de enero y se encuentran con semejante situación que estaba agobiando a la humanidad. Entonces el tema fue de ni más ni menos que atención de dimensión sanitaria. Listo, pasó el control de constitucionalidad. Creímos que con 30 días teníamos, no que íbamos a tener, ya nos decían que tocaba esperar la vacuna. Recuerden ustedes que a nosotros ya se nos decía hasta que no salga la vacuna. Y a nosotros nos anunciaban 2 años, recuerden, del tema de producción de una vacuna para alcanzar la inmunidad de rebaño, para alcanzar, o lo que llaman algunos hoy por hoy, inmunidad de grupo, ¿cierto? Con 30 días no íbamos a poder, el presidente y sus 18 ministros no iban a poder atender, ni más faltaba la situación. Y es por eso que para el mes de mayo se hace uso nuevamente del estado de excepción. Con este decreto legislativo declarativo 637, recuerden, no es prórroga, es uno nuevo, 637, que también por el término de 30 días habilita esas condiciones de competencia especiales o en términos de anormalidad. 41 decretos, repito, saco el declarativo, se dan aquí en este segundo marco de estado de excepción. Lo esperábamos, estábamos esperando cuál iba a ser el control, porque si este era estricto, imaginemos este que es un estado, el mismo estado por la misma causa consecutivo. ¿Cuál iba a ser el análisis de la Corte Constitucional a la hora o qué control le iba a aplicar, ¿cierto? Sobre todo porque teníamos 2 antecedentes. Año 2006, ¿recuerdan ustedes el señor de la pirámide, pero no es Kelsen, el otro, Murcia, captaciones ilegales? Ahí se hizo uso. ¿El DMG? Sí, señor, exacto. Se hizo uso de estado de excepción. Y se hizo uso de los dos, de 2 consecutivos, año 2006. Y año DMG, sí, gracias Luisa, perfecto.
Y año 2011, fenómeno de la Niña. Desastres, inundaciones, también tuvo el presidente con sus ministros que hacer uso en 2 oportunidades del estado de excepción de emergencia económica. En esas 2 oportunidades, los segundos estados consecutivos no pasaron el control de constitucionalidad. La Corte los declaró inexequibles. ¿Cuál fue el argumento? De hecho, por si alguien quiere el referente, el uno, hablando del estado de excepción del 2008, la C254 del 2009 y en el 2011 la C216 del mismo 2011. No pasó el control, ¿por qué? Nos dijo la Corte, presidente y ministros, qué pena, pero ustedes como es la misma causa, fenómeno de la Niña 2011, captaciones ilegales 2006, ustedes en el primer estado de excepción debieron haber adoptado todas las medidas necesarias para conjurar la situación. Como no lo hicieron, ¿cierto? Pues simple y sencillamente, siendo la misma causa, aquí ya pierden la competencia para los efectos de echar mano de esa herramienta constitucional. Pues era nuestro temor, ¿cierto?, frente a la segunda declaratoria de estado de excepción, de emergencia por cuenta de la COVID. Y decimos nosotros, ¿por qué nuestra angustia? Porque es que en este segundo estado de excepción, las medidas, si bien es cierto, continuaban siendo de atención de dimensión sanitaria, a lo que más le apuntaban ya era a la dimensión social y a la dimensión económica. Para abajo la economía. Los establecimientos públicos cerrados, las empresas en crisis, sin posibilidad de pagar a sus trabajadores. Al principio, los primeros 30 días, doctor Gabriel, yo soy muy santanderiana y mis estudiantes, los que me conocen, saben que a veces hablo muy peyorativamente o más como tratando de meter un poquitico de lo jocoso para que no se les olvide. Y entonces les digo yo, la primera declaratoria, los primeros 30 días, bueno, hasta aguantable, ¿cierto? Uno en la casa, tan rico que es uno salir a las 6 de la mañana a trabajar y volver a las 6 de la tarde y uno no ve a su cónyuge, ¿cierto? Pero ustedes saben lo que es 30 días amaneciendo y anocheciendo con el cónyuge al lado, ¿cierto? Y encima de eso peleando con los niños por el espacio del computador, porque solo había un computador en la casa. O sea, uno alcanza como del susto y de la angustia y la inquietud y todo, como que los primeros 30 días, bueno, qué chévere, estoy compartiendo y todo eso, miremos a ver cómo nos organizamos. Pero después al día 35, al día 31 ya la cosa empieza, pero ¿por qué no ayuda? La sacada de la basura me toca solo a mí, si aquí estamos todos guardados, saque la basura, y el otro, pero yo ¿por qué tengo que sacarla? ¿Por qué me ensucio? Que ayude barra, porque la señora de servicio ya no puede venir, nos toca a todos, ¿cierto? Bueno, ahí empieza a compungir la cosa, ¿cierto? Fuertemente, y entonces como que, ay, lo que venía siendo muy fraternal de pronto empieza a tornarse y empieza a alterar. Mire cómo tristemente, se nos incrementaron los problemas de conflictos familiares, para no hablar de violencia intrafamiliar, de conflictos intrafamiliares, ¿cierto? Pues es que metidos todos en un apartamento, ¿cierto? Y repito, que hubo que no hable duro porque yo estoy aquí en audiencia, que hubo que usted no hable porque yo estoy en clase, el chiquitín, que mamá venga y ayúdeme a hacer la tarea que la profesora me está pidiendo. O sea, fueron una serie que vivimos, sé que todos están recordándolo. Y la mascota. Y encima sáquela, y ¿por qué tengo que sacarla yo? Y que no la sacó, y entonces hizo el chichi limpio, bueno, mejor dicho, lo social, y empezamos a impactarnos psicológicamente, ¿cierto? Empezaron a trastocársenos esas relaciones, ¿cierto? Dentro de lo que era
el ambiente familiar en unas condiciones que uno normalmente no lo tenía. Nuestros jóvenes, ¿cierto? No, pues acostumbrados a viernes, wow, qué bien, chévere, salir, compartir con los compañeros y ahora nada, guardados jóvenes. Y no es lo mismo un karaoke por internet, ¿cierto? O así virtualmente que un karaoke por allá en alguno de los establecimientos. No, el ambiente es diferente y eso empieza a golpear psicológicamente. Y encima de eso unos profesores, doctor Gabriel, encima de ellos ahí, que hubo, venga, que qué pasó, que por qué no se conectó, que el internet, que el wifi, bueno, no. Y tareas a la lata, como en este curso. Ah, exacto, sí señor, más o menos. Entonces, impactaba. Entonces, mire que ya lo que teníamos que atender era, no es el cuento que no nos contagiemos solamente, sino ese impacto social que estábamos viviendo nosotros, ¿cierto? Como sociedad, y la parte económica que empezaba a golpearnos fuertemente. Esa fue la gran motivación, ¿cierto? Obvio, aquí las mismas y sin más páginas, ¿cierto?, de motivación del decreto legislativo, con cifras de ocupación de UCI, con cifras de contagios en aumento, pero además incremento de desempleo, ¿cierto? Incremento de cierre de empresas, incremento de incumplimiento de pagos a los trabajadores por parte de los empleadores, repito, dimensión económica y dimensión social. Y es en ese sentido, como la Corte Constitucional dice, el control es estricto, pero pasa. Porque si bien es cierto, es la misma causa, la COVID-19, ¿cierto? Son unas circunstancias que van, repito, encareciendo derivadas del tema de la COVID-19. No son las mismas circunstancias, los mismos guarismos, las mismas cifras, sino unas cifras salidas de madre, porque ya era salido de madre, todos recuerden del cauce, ¿cierto? Eso que estábamos nosotros acostumbrados, nada que ver, y en ese orden de ideas pasa el control de constitucionalidad, siendo la misma causa, Dios gracias decimos nosotros, porque eran las medidas que empezaban a tratar de implementar mecanismos para reactivar, ¿cierto?, el tema económico. ¿Cómo le podíamos exigir nosotros a alguien que no estaba recibiendo salario, el que vivía de la venta, los vendedores ambulantes que no podían salir, que pagara servicios públicos? Un momentico, toca entrar a implementar una serie de medidas para que las empresas prestadoras de servicios públicos no corten el servicio, ¿cierto? Y además de eso, ¿cómo les garantizo unos recursos a esa empresa prestadora de servicios para que apalanque lo que no puede pagar esta persona estrato 1, estrato 2 o estrato 3? Entonces, repito, era nuestra angustia, sabiendo que se trataba de unas medidas ya de cara al impacto económico que nuestra sociedad estaba, que nosotros todos estábamos viviendo. Eso, digamos, son los que denominamos nosotros hito, eso que nos marcó, ¿cierto?, el sistema normativo. Pero al lado de esto, la que no se nos olvida, ¿cierto?, las medidas de aislamiento, que repito, no se dieron en el marco de pandemia, se dieron en el marco de nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que eso es normal. Nuestra ley 1801, que pico y placa, que ley seca, que llamamos nosotros, o restricción de bebidas embriagantes, para que luego no me digan que los alcaldes expiden leyes. Esto, que toque de queda. Esas son competencias que tienen nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, ¿cierto? Nuestro presidente en tiempos de, permítaseme el término, normalidad jurídica, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ¿cierto?, es que se produce, por supuesto, esas medidas que nos guardaron inicialmente, que les digo yo para que no se nos olvide ese célebre 24 de marzo, digamos desde antes, que estábamos desde el puente, ya restringidos, y les digo yo para que no se nos olvide siempre, siempre, donde nosotros supimos
cómo sonaba el silencio. Recuerden que cuando estábamos todos guardados no se oían carros, ni bullaranga. Y entonces en las noches oíamos eso. Y decía, eso suena el silencio. Salvo a las 8 de la noche, que con mucha inquietud, ¿cierto? Y con mucha nostalgia por esa separación con nuestros seres queridos, salíamos a cantar, o salían algunos a cantar, ¿cierto? Esa célebre canción al estilo Amparo Grisales, pues que le erizaba a uno todo la piel, y esa nostalgia, esa inquietud, ese temor, porque sin saber qué se venía, ¿cierto? Y por la mañana los pajaritos, qué cosa tan hermosa, y sí se oían plenamente, ¿cierto? La naturaleza en todo su esplendor. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? Pudimos apreciar nosotros todas esas bondades de la naturaleza. Les pido por favor 2 minuticos mientras atiendo una llamada, ¿vale? Listo, profe.
Mis disculpas, qué pena. Voy a que atender una llamadita de rectoría. Y entonces les decía, continuamos con la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Listo, vale. Entonces les decía, son unas medidas que fueron tomadas en el marco de competencias normales, ¿cierto? Por parte de las diferentes autoridades, tanto del nivel nacional como de los niveles territoriales. La última que hemos recibido, que es la de prácticamente esta semana, ¿sí? El 30 de noviembre, el decreto 1614, que nos extiende esas medidas de aislamiento previas que nosotros veníamos trabajando con un primer decreto, el decreto 457, que nos determinó ese aislamiento al que nos referíamos de carácter preventivo y obligatorio. Recuerden, nos dejaban salir una persona por núcleo familiar a la tienda o a pasear el perro, ¿cierto? Pero hasta ahí podíamos, no podíamos más. Poco a poco fuimos desescalando. El 25 de agosto ya hablábamos no de aislamiento preventivo obligatorio, sino de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, ¿cierto? Y para el mes de febrero de este año ya estamos hablando de otra desescalada, aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, eso de responsable a veces nos falla, ¿cierto? Y reactivación económica segura, que es la que se mantiene en este último decreto del 30 de noviembre, donde se nos extiende ese aislamiento selectivo, distanciamiento individual, etcétera, etcétera, del 1 de diciembre al 1 de marzo del 2022. Recuerden que nuestra emergencia va hasta igual. Lo que pasa es que aquí es 1 de marzo a las 00 horas. La emergencia sanitaria nos va hasta el 28 de febrero a las 23:59 horas, hasta la medianoche, y arrancamos ya también creemos nosotros, sin emergencia sanitaria y sin estas medidas de aislamiento. Vale la pena reseñar, ¿cierto?, que tuvimos inicialmente una resolución que fue la que en primer lugar dispuso el aislamiento de los mayores de 70 años, que fue expedida por el ministro. No fueron los decretos de presidente de la República, aquí sí es del gobierno. De hecho, les digo yo, si alguno tiene inquietud, se toma uno el trabajo de poner a contar las firmas de los ministros que iban acompañando y se daba uno cuenta como en la medida en que se iban dando mayor desescalada, iban incluyendo la firma a otros ministros. Ah, bueno, listo, que salones de belleza. Ah, entonces ya el ministro, ¿cierto?, de Industria y Comercio, o en materia de Industria y Comercio. Ah, que la salida a los parques. Ah, entonces ya Cultura. Ah, que la apertura también de los gimnasios, también el de Cultura. Ahí sí eran, no los 18, era en la medida en que íbamos abriendo, aperturando nuevas actividades, pues iban engrosando la firma los diferentes ministros dependiendo de la actividad que se iba desescalando. Pero esa primera que nos guardó o que guardó fue la de el ministro en entredicho, la competencia, ¿cierto? Que fue la resolución 464 del 18 de marzo, donde lo primero que dijo fue: se aíslan preventivamente los mayores de 70 años, ¿cierto? Repito, esto es como para el récord histórico y para que no se nos olvide. Relacionadas con nuestro tema, conciliación extrajudicial, después de haber hecho ese recorder triste histórico de nuestra situación. Pues bien, en materia de conciliación extrajudicial, nosotros tuvimos dentro de nuestros decretos legislativos, en ese primer estado de excepción, precisamente nuestro decreto 491, que advertíamos nosotros desde la primera diapositiva, trató de adoptar medidas que garantizaran la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Particularmente el artículo 9, que fue el que nos dio brega, y el que nos dio espacios virtuales de discusión. Saben ustedes que poco me gusta diapositivas con tanta letra, pero pues por la importancia del tema me toca.
El artículo 9, concretamente, ¿qué nos decía? Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. En la radicación de solicitudes de convocatoria, radicación, y en el trámite de conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales. El decreto 806 es de junio. Aquí estamos en marzo. Y está el procurador diciendo no presencialidad. De acuerdo con las instrucciones administrativas que imparte el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Puros señales de humo. Marzo. Con el anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta. ¿Y cómo hacemos para la firma? Hoy los poderes ni siquiera deben tener firma, ni antefirma, ¿cierto? Se suscribirá el acta por el procurador, en la que se certificarán los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias según corresponde y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente. El Procurador General de la Nación, de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional, podrá suspender la radicación y o el trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia, comercial, que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como la conciliación extrajudicial, la nuestra, en materia contencioso administrativa adelantada por los agentes del Ministerio Público. Y sigue la norma, nos dice la norma. En el evento, el mismo artículo 9, en el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios de control respectivamente hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes. Ahí estuvo el quid del problema. Porque me decía, si la Procuraduría suspende, se suspenden, es decir, no corre los términos de caducidad y prescripción. Pero nuestra realidad fue que la Procuraduría no suspendió. Y si no suspendió, pudiese aplicarse una regla hermenéutica a contrario sensu, decir, eso quiere decir que sí corren los términos de caducidad y de prescripción. Y lo primero que analizaba uno, pero ¿y cómo van a correr si es que estoy guardado? No me puedo movilizar a ningún despacho y así me pudiera movilizar, no hay nadie en los despachos judiciales. Dice, continúa la norma, también nos interesan los apartados en rojo. Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la ley 640. ¿Cómo así? Presidente y 18 ministros modificándome la ley 640. Sí, señores. Estado de anormalidad jurídica. De la ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de 5 meses. Recuerden que normalmente trabajamos 3 o en las voces de la 640 y los términos de 15 días, 10 días para pedir certificación. Bueno, ya después miraremos nosotros. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contenciosos administrativos ante la entidad convocada, ¿cómo haría yo la presentación si estaba guardada? Si voy a convocar, por ejemplo, al área metropolitana, si voy a convocar al municipio, al departamento. El comité de conciliación contará con 30 días. Ya encontramos aquí un sujeto especial en nuestro trámite. Y es que como esto en nuestro trámite, la convocada es lo público, pues cada entidad pública deberá tener un comité de conciliación
¿cierto? Que es el que se sienta y estudia estas solicitudes de convocatoria, con el abogado que representará los intereses en la respectiva diligencia. ¿Para efectos de qué? De que ellos emitan un concepto técnico de cuál será el ánimo con el cual llega el apoderado de la entidad que está siendo convocada a la audiencia, si llega con un ánimo conciliatorio o no. Nosotros no tenemos ánimo conciliatorio. Contará con 30 días, el término normal era de 15, en las voces de las 640, ¿cierto? Y de nuestro decreto reglamentario, a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión. Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de expedición del mismo. Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, no el estado de excepción. El decreto se dicta en el marco del estado de excepción, pero se sujeta a la emergencia sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que ya dijimos nosotros, va extendida hasta el 28 de febrero del año entrante. Esta norma nos dio, repito, en fraternidad jurídica, a abrir discusiones frente a, bueno, ¿y cuál es la interpretación? Unos que sí, otros que no, que se suspendían, que no se suspendían. Por eso hubo necesidad de expedir el decreto 564 de abril 15 que zanjó cualquier discusión. El artículo primero nos dice: suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas o solicitudes de conciliación judicial ante los tribunales arbitrales, sean de meses o de años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo del 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales, y ahí continúa la norma, que recordemos nosotros fue este 1 de julio, ¿fue, doctor Gabriel? 1 de julio, ¿cierto? 1 de julio, doctora. Efectivamente. Mi doctora, sí, y estaba mirando yo que en materia administrativa, pues le ganó a la rama del derecho civil y de familia, porque el decreto de marzo, que empieza el uso de las tecnologías para las audiencias, y el otro fue, como usted le dijo, ya en junio, ya tiene mucho tiempo después. Efectivamente, sí, señor. Y ya llevábamos nosotros de pronto con la ley 1437 pasos más avanzados, ¿cierto?, en lo que era la implementación de TICS en la parte administrativa, y eso en alguna medida, diríamos nosotros, que ayudó. De hecho, miren que hablando de plataformas para el ejercicio del litigio, ¿cierto?, si bien es cierto, Pretoria, que es la que apoyaba lo que son tutelas en la Corte Constitucional, ya estaba implementada porque ya venía el Consejo Superior de la Judicatura con esos proyectos pilotos, ¿cierto? Estructurada como tal y que se ha venido puliendo mucho más. Estaba ya primero la plataforma de SAMAI en el Consejo de Estado para efectos de garantizar, ¿cierto? Sobre todo porque nosotros teníamos una figura que les decía yo, que qué rico hubiese sido que desde ese 16 de marzo hasta ese 1 de julio, nuestros jueces administrativos y nuestros tribunales administrativos se hubieran dedicado a descongestionar lo que tenemos congestionado. Pero resulta que, o por lo menos en los tribunales, quedaron fue atosigados con esa figura que implementó la ley 1437 de control inmediato de legalidad. Ese célebre artículo 136, ¿cierto?, de nuestra ley 1437, que estableció eso: cuando se den actos administrativos de carácter general en el marco de un estado de excepción, estos serán objeto de un control inmediato de legalidad por parte del juez de lo contencioso administrativo. Y entonces les decía yo a mis estudiantes, ¿cuántos municipios en Santander? 87.
¿Cuántos departamentos? 32 departamentos, todos expidiendo que si pico y cédula, que si restricción de bebidas embriagantes, que todas las medidas del evento que se iban tomando de carácter general. Y los pobres tribunales quedaron fue atosigados con el alcalde de Charta, el alcalde de La Guada, el alcalde de San Gil, el alcalde de Mogotes. Todos los tribunales quedaron fue en eso atosigados. Menos mal que en el mes de mayo, en buena hora, ¿cierto? Frente a lo que fueron estas medidas de toque de queda, de pico y cédula, implementadas en virtud de la 1801, el Consejo de Estado tuvo a bien unificar jurisprudencia y decir, no, ¿por qué me están enviando todo esto? Ahí le estaban llegando los del presidente de la República, los decretos de aislamiento. ¿Y usted por qué me está enviando a mí esto a control inmediato de legalidad? Esto no deriva del estado de excepción, esto es una competencia que es suya, que viene de la ley 1801. Pero para hacerle el control de legalidad, alguien tendrá que interponer la demanda. Yo no tengo por qué hacerle control inmediato de legalidad a eso. Y fue con esa auto, ¿cierto?, del mes de mayo, que todos los tribunales ya empiezan a dejar de lado el conocimiento de toda esa cantidad de actos que les fueron llegando por parte de todos los alcaldes y los gobernadores. Pero repito, en lugar de pronto haber permitido que utilizaran ese tiempo para evacuar e ir adelantando, por lo menos la instrucción, ¿cierto? Por lo menos la sustanciación de decisiones frente a los procesos tantos que tenemos congestionados, pues no, tocó dedicarse fue al tema de los SIL, los célebres controles inmediatos de legalidad. De manera muy triste desaprovechamos ahí esa oportunidad. Y entonces le decía, SAMAI, que es la plataforma que apoya el litigio ante el Consejo de Estado, ¿cierto? Casi que entra a operar y más amplia, por supuesto, que Pretoria en lo que es la Corte Constitucional. Hoy, de hecho, es una plataforma muy amigable, ¿cierto? Y que en alguna medida permite un control de todas esas actuaciones que se están surtiendo ante el Consejo de Estado. Entonces, creeríamos nosotros a la brava, ¿cierto? Adelantado nos tocó, pero lo logramos. O ahí vamos, poco a poco avanzando. Entonces, repito, hubo que sacar este decreto 564 de abril, donde se dijo, oiga, no, los términos están suspendidos, así la Procuraduría no haya suspendido, ¿cierto? Ese trámite de conciliaciones extrajudiciales, entiéndase que los términos de caducidad y de prescripción se encuentran suspendidos absolutamente en todos, desde el 16 de marzo hasta que se levantaran, ¿cierto? Las medidas por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Eso diríamos nosotros, es el abrebocas dentro de esta época de pandemia, ¿cierto? Que nos tocó el tema de nuestra conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Diríamos nosotros que ahora sí podríamos, ya hemos algunas pinceladas señalado en lo que hemos expuesto de esta primera parte, para, como abrebocas, repito, adentrarnos ahí sí a lo que es ya el estudio de nuestra conciliación. Diríamos que la vamos a abordar en tres temáticas. De un lado, la naturaleza, características y alcance, que sé que eso lo manejan ustedes perfecto porque ya venimos de otras formas de conciliación y terminan siendo en últimas lo mismo. Unos parámetros de interpretación ya de cara a la distinción de nuestra figura y unos lineamientos de jurisprudencia constitucional y de jurisprudencia administrativa, ¿cierto? Muchos de los cuales han sido elevados a canon positivo, es decir, hoy los tenemos previstos tanto en nuestra 1437 como en nuestra ley, nuestra reforma de la ley 2080. Será ese el panorama en el cual nos vayamos a adentrar en lo que resta y de manera rápida nuestra jornada de la tarde. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Algunos, creo yo, recordaron, otros de pronto apropiaron y asentaron todo este mare magnum normativo que nos movió y fuimos aterrizándolo en lo que fue de pandemia a nuestra conciliación extrajudicial. Si gustan ustedes, hacemos una pausita
Jenicita, ¿podemos hacer pausita para tomar un tintico? Yo creo que sí. Son las 3:53, una pausa activa. Sí, claro, doctora. Gracias, muñeca. Una pausa activa para que no nos agotemos tanto. Son las 3:53, son 7:14, 4:15, ¿les parece? Nos vemos Listo, nuevamente. profe. ¿Listo? Sí, señora, Bueno, muchas perfecto. gracias. Perfecto, Ah, profe, gracias. No se me duerman, hijos, mis estudiantes, Constitución a la mano, código contencioso, ¿vale? Código Listo. se pasa. Listo. Sí. Sí, señora.